¿Ya está grabando? Bueno, continuando con el módulo de electrofisiología, hoy vamos a hablar de lo que es la fisiología, la fisiopatología del nódulo sinusal y vamos a hablar de lo que es la enfermedad o síndrome del nódulo sinusal. Yo soy Cristian Avelino, residente del tercer año del Servicio de Cardiología del Hospital Militar. A modo de repaso, bueno, vamos a repasar lo que es el sistema de conducción cardíaco. Vemos que el sistema de conducción comienza con el nódulo sinusal, que es el marcapaso cardíaco, que es el que posee mayor frecuencia de polarización, un ritmo de frecuencia más elevada, y el cual se encuentra situado en lo que es la desembocadura de la vena cava superior, en la aurícula derecha, y el cual se conecta por los tractos intranodales, se conecta con el nódulo auriculoventricular o de Ashton Tawara, el cual, por medio de las de His, va, y sus ramas posteriores, su división en rama izquierda y derecha, va a enviar el impulso de conducción a lo que es la masa miocárdica, tanto del ventrículo izquierdo como derecho. Con respecto a lo que es la fisiología del nódulo sinusal, está integrado principalmente por dos tipos celulares. Las células principales, que son unas células que poseen automatismo, por lo cual exhiben una frecuencia de descarga, poseen la capacidad de generar despolarización espontánea, y las cuales van a transmitir el impulso de conducción al resto de las células, yendo del centro hacia la periferia y posteriormente hacia las aurículas, y las cuales son el marcapasos efectivo, digamos, de lo que es el nódulo sinusal. Y el resto de las células se van a despolarizar una vez llegado el impulso de estas primeras células, las células principales, por lo cual se las denomina marcapaso latente. Y luego tenemos las células transicionales, que son unas células intermedias que comunican el impulso generado por las células principales. El nódulo sinusal posee gran cantidad de células P principales que están dispuestas alrededor de la arteria central, cual es la que le irriga, que en la mayoría de los casos es una rama de la arteria coronaria derecha, cerca del 55%, y en el 45% restante una rama de la arteria circunfleja. Lo que es importante también que los márgenes del nódulo sinusal se encuentran ramos de inervación de lo que es el sistema nervioso autónomo, ramos tanto colinérgicos como adrenérgicos, los cuales estos van a regular lo que es la frecuencia de descarga del nódulo sinusal, y de acuerdo a la relación que se encuentre entre estos dos sistemas, tanto simpático como parasimpático, va a depender lo que es la frecuencia intrínseca del nódulo sinusal. También en lo que es el margen del nódulo sinusal se encuentran lo que son las células perinodales, que son unas células que poseen baja velocidad de conducción y poseen un periodo refractario post-repolarización. Lo que produce esto es que en la zona perinodal se produzcan con mayor facilidad lo que son los bloqueos sinoauriculares entre el nódulo sinusal y el aurículo ventricular, y generan fenómenos de reentrada de estímulos auriculares prematuros. Ya pasando a hablar de lo que es la enfermedad del nódulo sinusal, con respecto a la epidemiología, sabemos que es cerca de la mitad es causa de la mitad de los implantes de marcapaso definitivos en lo que es en Europa y Estados Unidos. Es una enfermedad adquirida con cierta predisposición familiar y hereditaria, es principalmente una enfermedad multifactorial que afecta a ambos sexos por igual, y se produce más frecuente entre la quinta y sexta década de vida, aunque también posee una distribución bimodal, porque se produce también en pacientes jóvenes que fueron, por ejemplo, que nacieron con cardiopatías congénitas, los cuales fueron corregidos, y es frecuentemente hallarlo también en esta población de edad joven. Con respecto a la definición, es un grupo de alteraciones no fisiológicas del ritmo sinusal, producido por una alteración de la estructura y la fisiología del nódulo sinusal. Con respecto a las características de esta enfermedad, se va a generar principalmente por una dificultad en lo que es la generación de los impulsos autonómicos sinusales, una alteración de la propagación de estos impulsos, principalmente a lo que es el miocardio auricular vecino. También se asocia frecuentemente con lo que son difusión de los marcapasos subsidiarios,
y poseen un mayor riesgo de producir taquiarritmias auriculares paroxísticas y o crónicas, que se asocian con más frecuencia a fenómenos tromboembólicos. Con respecto a la clasificación de la disfunción del nódulo sinusal, podemos clasificarlos en causas intrínsecas o extrínsecas. Intrínsecas van a ser todas las causas que afecten directamente al nódulo sinusal, o sea, propias del nódulo sinusal, como por ejemplo la más frecuente es la idiopática, asociada, digamos, con personas de mayor edad. También se ve afección del nódulo sinusal, que es la miocardiopatía chagática o dilatada, también por miocardiopatías infiltrativas, o también la causa isquémica, por ejemplo, posterior a un síndrome coronario agudo. Y con respecto a la extrínseca, son causas extra ajenas, digamos, a lo que es el nódulo sinusal por sí mismo, y se puede, por ejemplo, el hipoparatiroidismo, fármacos, principalmente evidencia con lo que es la utilización de dioxina o drogas antihipertensivas, alteraciones del sistema nervioso y alteraciones del sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático. Con respecto a lo que son las manifestaciones electrocardiográficas, lo que vamos a evidenciar principalmente va a ser una bradicardia sinusal severa, persistente. Se va a evaluar también paro sinusal de duración variable, interrumpidos por ritmos de escape. Estos ritmos de escape pueden ser auriculares, de la unión aurículo-ventricular o ilioventricular. Vamos a evidenciar también bloqueos sinoauriculares de los tres grados, digamos. Obviamente el signo auricular de primer grado no lo vamos a evidenciar en lo que es el electrocardiograma, pero sí signo auriculares de segundo grado. Se asocia también a fibrilación auricular crónica, que generalmente es de frecuencia ventricular baja. Dificultad de recuperar el ritmo sinusal tras la cardioversión de lo que son las lesiones auriculares o fibrilación auricular. Y taquiarritmias supraventriculares asociados con episodios de bradiarritmia, que es el síndrome taquibradi. Y competencia cronotrópica. Con respecto a lo que es el diagnóstico electrocardiográfico, bueno, siempre va a preceder a la aparición de síntomas, y una vez que se evidencian los trastornos electrocardiográficos, ya es importante, es escasa la probabilidad de recuperar lo que es la anatomía normal. Con respecto a los estadios, lo podemos clasificar en 3 estadios. El primer estadio, más leves, son las evidencias de bradicardia sinusal. En el segundo estadio ya tenemos taquiarritmias supraventriculares con depresión sinusal post-reversión. Y ya en el tercer estadio tenemos fibrilación auricular permanente con bloqueo B de alto grado por enfermedad difusa del sistema de conducción. Es importante saber que, bueno, todas estas anomalías que comentamos, en un primer momento van a ser transitorias, pero posteriormente, cuando ya se instala más la enfermedad y está más avanzada y los trastornos asociados al sistema de conducción son más avanzados, van a ser más permanentes. Con respecto a la manifestación clínica, los pacientes, bueno, pueden encontrarse asintomáticos por periodos prolongados, y los síntomas clínicos se van a deber principalmente a la baja frecuencia cardíaca y a la hipoperfusión de varios órganos, principalmente lo que es el riñón, el corazón y el cerebro. Y una vez que la sintomatología se instaura, ya nos habla de que es una enfermedad que está avanzada, digamos. Con respecto a la sintomatología, bueno, lo que vamos a ver principalmente es el síncope, generalmente cuando se asocia frecuencia a bradicardia o a pausas significativas, y cuando las pausas no son tan significativas, vamos a ver síntomas más leves como lo que son mareo, irritabilidad, disminución de la tensión, insomnio, que se observa principalmente en pacientes de mayor edad. Los pacientes pueden referir fatigabilidad, dolores musculares o oliguria. Con respecto a lo que es el diagnóstico, tenemos varias formas de llegar al diagnóstico. Uno de ellos es el masaje del seno carotidio, en el cual sabemos que al realizar el masaje del seno carotidio lo que se provoca es una descarga basal, lo cual va a disminuir la frecuencia cardíaca. Incluso se pueden observar pausas.
Pero bueno, cuando se observan pausas, tenemos que saber que las pausas no deben superar los 3 segundos. Cuando las pausas son mayores a 3 segundos, ya nos habla de que es una pausa significativa. ¿Y cuáles son las causas probables de estas pausas significativas? Bueno, puede ser una alteración propia del nódulo sinusal, o sea, una alteración, digamos, intrínseca del nódulo sinusal, con deterioro de su automatismo, o puede ser alteraciones de los mecanismos de regulación autonómica de los plexos que inervan a lo que es el nódulo sinusal, con alteración del seno carotidio o una hipersensibilidad del seno carotidio. Otra de las pruebas que podemos realizar es la prueba de atropina, la cual se realiza administrando 0,04 miligramos kilogramos de atropina a pasar en 2 minutos. Podemos decir que una prueba de atropina es anormal cuando la frecuencia cardíaca post la administración de atropina es menor a 90 latidos por minuto, o el incremento es menor al 50% de la frecuencia cardíaca basal. Y cuando se produce el ritmo de la unión con una frecuencia cardíaca menor a 70 latidos por minuto. Igualmente, una prueba de atropina negativa no nos descarta la disfunción del nódulo sinusal. Otra forma de realizar el diagnóstico es realizando un bloqueo autonómico del nódulo sinusal. ¿Cómo se realiza el bloqueo autonómico? Bueno, vamos a utilizar primero administrar atropina, como comentamos previamente, 0,04 miligramos, aparece en 2 minutos. Y luego de la administración de la atropina, se administra beta bloqueante, ¿sí? Se puede utilizar propanolol, 0,2 miligramos kilogramos, y a los 10 minutos de la administración del beta bloqueante, se evalúa lo que es la frecuencia cardíaca, perdón, sí, la frecuencia sinusal intrínseca, que esa es la frecuencia, digamos, propia del nódulo sinusal, ya no, digamos, no inervado ni por lo que es el sistema colinérgico, que está bloqueado al utilizar la atropina, ni el sistema adrenérgico, que lo bloqueamos con el beta bloqueante. Entonces, esa frecuencia cardíaca, esa frecuencia sinusal intrínseca, la comparamos con lo que es la frecuencia sinusal intrínseca teórica provista, que se calcula, digamos, con esta cuenta, y sabiendo que la frecuencia cardíaca, perdón, la frecuencia sinusal intrínseca se encuentra dentro de dos, más o menos, digamos, dos desvíos estándar, vamos a ver si es una frecuencia sinusal normal o anormal. Esta prueba es útil para diferenciar lo que es la disfunción sinusal intrínseca, o sea, la disfunción propia del nódulo sinusal, con respecto a la que obedece a anomalías de la función autonómica. Otra de las pruebas que podemos realizar es la prueba de isoproterenol, que se realiza iniciando una infusión de 1 microgramo kilogramo minuto, y se va aumentando a razón de 1 microgramo minuto cada 3 minutos, hasta alcanzar una dosis máxima de 5 microgramos minuto. Obviamente, antes de aumentar la dosis, vamos evaluando si el paciente no presenta ningún tipo de taquiarritmia. Y esta prueba es anormal cuando la frecuencia sinusal no supera, digamos, los 125 latidos por minuto, o aparece ritmo de escape de la unión aurículo-ventricular, o aparecen taquiarritmias con frecuencia superior a la del nódulo sinusal. Ya después, otro de los métodos complementarios utilizados para hacer el diagnóstico es el Holter, que bueno, es uno de los que utilizamos con más frecuencia. Tiene una sensibilidad cerca del 60% para realizar el diagnóstico, y aumenta su sensibilidad a medida que se utilizan periodos más prolongados de monitoreo. También es muy útil, bueno, utilizar que el paciente describa la sintomatología asociado a, cuando presenta sintomatología, para evidenciar si se asocian con algún tipo de arritmia. Lo que podemos evidenciar en el Holter, bueno, van a ser bradiarritmias, bloqueos sinauriculares, paros y pausas, interrumpido por signos de, digamos, por ritmos de escape. Después tenemos la prueba ergométrica, que vamos a medir cómo es la respuesta cronotrópica del paciente al ejercicio. Esta puede ser normal o anormal, dependiendo del grado de compromiso. Y cuando hay un compromiso moderado o severo, la frecuencia cardíaca no aumenta, no se realiza el cambio que se espera, digamos, para el ejercicio impuesto. Una prueba ergométrica normal es cuando la frecuencia cardíaca no aumenta, no sobrepasa los 125 latidos por minuto con una carga de 350 kilogramos, o cuando es menor del 30% de la frecuencia cardíaca prevista para la edad, o también cuando aumenta menos de 90 latidos por minuto con respecto a la frecuencia cardíaca basal. Después, otro de los métodos complementarios es el estudio electrofisiológico,
fisiológico con sobreestimulación auricular, que bueno, la sobreestimulación auricular va a provocar una depresión transitoria del automatismo sinusal. Esto se va a producir principalmente por alteraciones, digamos, iónicas y neuroendócrinas con respecto a la célula. Se va a producir una hiperpolarización de lo que es la membrana celular y va a producir una, digamos, como dijimos, una depresión transitoria del nódulo sinusal. Esto lo vamos a cuantificar con lo que es el tiempo de recuperación del nódulo sinusal. Se considera normal un tiempo de recuperación del nódulo sinusal mayor a 1,6 segundos, perdón, menor a 1,6 segundos o 2 segundos, y también se puede medir el tiempo de recuperación del nódulo sinusal corregido, el cual tiene que ser menor a 526 milisegundos. Aún así, aunque el tiempo de recuperación del nódulo sinusal sea normal o esté dentro de los límites normales, si evidenciamos luego de la sobreestimulación auricular pausas prolongadas después de la primera o de varias ondas P sinusales, que son pausas secundarias, también es un hallazgo patológico aunque el tiempo de recuperación sinusal sea normal. Y con respecto a lo que es el tratamiento, obviamente toda enfermedad nodo sinusal sintomática tiene indicación de marcapaso definitivo, pero bueno, estas son las recomendaciones del consenso de marcapasos y sincronizadores de lo que es la revista argentina de cardiología, publicada en 2009. Como dijimos, indicación clase 1, bueno, todo paciente con difusión sinusal sintomática de indicación de marcapaso, o pacientes que presentan una sinusal sintomática con pausas significativas que son secundarias o sea, que se asocian a la utilización de medicación, pero que estos fármacos, digamos, no pueden retirarse porque son necesarios por el paciente, por lo cual también tiene indicación de marcapaso definitivo. Después, clase 2, tenemos pacientes que, digamos, también, igual que la anterior, pero que no se evidenció, digamos, la vinculación entre los fármacos y la sintomatología. Con respecto a lo que es la otra indicación clase 2, pacientes que, bueno, que tienen síncope que no se evidencia la etiología, pero se realiza el estudio fisiológico y se evidencia la enfermedad de nódulo sinusal, también tiene indicación de marcapaso. Con respecto a las contraindicaciones, clase 3, está contraindicado en pacientes con enfermedad del nódulo sinusal asintomático, en pacientes con enfermedad del nódulo sinusal y síntomas, pero que estos síntomas sean asociados a medicación, digamos, que puede ser suspendida, digamos, que no es, digamos, que es medicación que no necesita el paciente, digamos, de forma crónica. Y esas serían todas las. Muchas gracias.